¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saluda Jania González. Es un verdadero honor y un privilegio poder, para mí y mis compañeros, poder conversar hoy con un ícono del periodismo regiomontano, el cual ha sido testigo y ha narrado la historia de la ciudad por más de 4 décadas, y con una voz y un estilo indiscutibles. En esta entrevista nos acompaña el licenciado Francisco Zúñiga Esquivel. Maestro, muchísimas gracias. No, genial, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato compartir un poquito de lo que uno trae en la cabeza o en las historias con todos los compañeros. Y claro, si algo sirve también, pues contar que es mejor, ¿no? Sí, gracias por la oportunidad. Hombre, usted por su tiempo, por su valioso tiempo. Y en lo personal, crecí viendo su trabajo en el telediario y todo eso. Y su voz siempre muy característica. Realmente siempre sabía que era usted al momento de que estaba hablando. Pero alejándonos un poco de la cuestión de las cámaras y los micrófonos, para arrancar y ya entrarnos en materia, para usted, ¿quién es Francisco Zúñiga, Paco Zúñiga? ¿Y cómo define usted su estilo de hacer periodismo? Mira qué buena pregunta, nunca me la habían hecho, ¿no? Yo siempre me defino como periodista porque he vivido de esto y he buscado siempre, pues, de alguna manera innovar, ¿no? A mí me apasiona ese trabajo y creo que toda la vida lo voy a hacer. A lo mejor toda la vida lo he hecho, no me di cuenta cuando quiero. ¿Quién soy? Pues soy una persona como todas, común y corriente, ¿verdad? Le digo, en mi Facebook pongo empresaria a fuerza, trashumante de profesión y otras cosas. Me gusta mucho comunicar, me gusta escribir, me gusta plasmar los sentimientos de otras personas a través de la palabra. Pero creo que somos, como todos, una persona común, salvo que pues a uno le tocó ser en el escaparate de los medios, ¿sí? Es solamente la única diferencia, pero fuera de eso, yo procuro estar siempre igual. Me sigo juntando con la misma gente que me juntaba en la infancia, me sigo juntando con los amigos, los pobres y los ricos para que me inviten y los pobres pues para verlos, ¿verdad? No, o sea, los amigos son los amigos de siempre, entonces creo que pues simplemente hay en común. ¿Y su estilo? Espero que no tan corriente. Su estilo de crear, que le digo, ha sido ha sido inconfundible. ¿Cómo lo definiría? Fíjate que yo desde el principio que yo empecé a redactar, ya en un periódico, pensé una vez, yo tengo que lograr que la gente lea mis escritos y no para qué los voy a escribir. Entonces tengo que captar la manera desde el primer párrafo, buscar captar la atención y que vayan leyendo hasta el último punto. Esa es la pirámide invertida, ¿verdad? No todas las notas se prestan porque algunas son meramente informativas y vas aventando los datos de una manera ordenada. Pero si tú quieres, entonces tú puedes contar historias. Entonces fue lo que yo empecé a hacer, a crear historias de la noticia que veíamos en un estilo que, pues no, a lo mejor no lo inventamos, pero lo descubrimos por provocación propia, sin que nadie nos lo dijera, y luego lo vas nutriendo. Entonces me di cuenta de eso y después ya mucho más adelante, cuando llegó a televisión, un accidente del destino también, también me di cuenta que tienes que crear una personalidad propia, porque es diferente. Entonces, es un estilo. Entonces vas tú, pues más o menos a ver qué tengo que me caracterice. Pues no te das cuenta que te caracterice nada, más que estar más grande y gordo que los otros. Pero en realidad sí. Y en mi caso, bueno, la voz, después me di cuenta que sí, era muy característica. La gente me conoce más por la voz, a veces que por la figura. Porque yo lo atribuyo a que la gente escucha televisión, las noticias, y no las está viendo. O radio. O radio. Y aparte también vas en el carro y pues vas escuchando radio. Yo escucho radio. Y es por eso que entonces la voz característica se te va quedando. Y afortunadamente, sería que yo entré un poquito más maduro a la televisión, entonces ya se me había formado la voz, ya no estaba tan niño. Por otra parte, y por un lado, pues también la vas buscando educarla un poquito para que sea característico. Entonces, me di cuenta que había que ponerle un sello, tanto al momento de escribir, de contar la noticia, de buscarla, y luego en cuanto a tu personalidad. Y pues mírame, aquí soy, eso fue lo que salió. Maestro Francisco, usted que ha vivido el cambio de la era artesanal a la era de la inteligencia artificial y que este mundo cambia tan rápido, ¿cree que todavía hay espacio para todo el rigor que hay en la televisión en vivo o cree que el click va a ganar? Todavía hay espacio, sí es cierto, todavía hay espacio. Sí ha cambiado mucho. A mí me tocó esta generación, les digo que yo vengo de la prehistoria, cuando no había tecnología en los medios de comunicación, prácticamente estaban empezando, hay algunas
computadoras algunas no nos las prestaban, ¿verdad? Pero el Telex era lo más relevante. Pero vas viendo cómo conforme se va dando, la noticia sigue viva, sigue permaneciendo, cambian los medios. Recuerda que comenzamos con un panfleto, primero empezamos con la producción oral, ¿sí? Y ahora la tradición oral de alguna manera todavía sigue, pero a través de la televisión, a través de la radio. ¿Sí? Y luego la tradición oral se plasma en el periódico, entonces ya le puede llegar a más gente cuando comienzan a leer. Y luego cuando la radio le llega a más gente para todo aquel que no podía comprar el periódico. Entonces ves cómo la misma tradición oral se va manteniendo. Y yo creo que la imagen, a fin de cuentas, de la televisión sí va a cambiar. Está migrando en gran parte de las redes sociales. Y pues todo el mundo ya ve el teléfono y ahí ve las noticias. Y ahorita te hago digamos, una polémica con mis compañeros de generación que se han entrado a los medios digitales, que tenemos algún portal, que les digo, es que tienen que dejar de hacer las notas como si fuera periódico y meterles acá, no, tenemos que cambiar. Ahora es lo audiovisual y corto, ¿sí? Cortito, entonces eso es lo que viene. Tenemos que adaptarnos, yo creo que la televisión se va a adaptar. Entonces van dos corrientes, el que quiere ver todo rápido y el que dice, bueno, hoy tengo tiempo para ver con calma y leer toda la novela, ¿sí? O ver todo un programa. Entonces yo siento que no va a desaparecer, simplemente vamos a tener que adaptarnos también a todo esto. La gente vive con más prisa ahora, todos trabajamos en el teléfono, ¿sí? Antes te salías, levantabas a las 6 de la mañana y te ibas en el camión y ibas a trabajar, y ahorita no, o sea, te levantas a las 6 de la mañana y a las 6:05 estás escribiendo y trabajando, ¿sí? Y tú no ni siquiera tomas café y dices, ¿cómo es eso? Maestro, hoy en México vivimos, desde hace muchos años vivimos una época pintada por la violencia, la tristeza, el dolor, y usted lo vivió, sobre todo le tocó reportar de lo que era de la guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón. Pero yo quisiera saber cómo hace que lo que usted reporta, que lo que usted ha visto de este dolor, de esto, no quede solo como la nota del día, sino que llegue a las autoridades, porque al final usted es el puente entre la ciudadanía y entre la autoridad, para que llegue a las autoridades y puedan darle una solución a estos problemas que vivimos. Esta situación. Bueno, sí lo vivimos eso, que no es una situación inédita, porque se ha vivido a lo largo de la historia. Por ahí encontramos entre 1910, 1920, también que hubo horcados ahí en pleno centro de la ciudad y cosas. Eran revolucionarios que hacían lo mismo que los grupos delincuenciales. ¿Qué hacemos? Denunciarlo. Fue una situación muy difícil porque obviamente, pues algunos compañeros se quejaron de amenazas, otros no, pese a que les tocó mucho trabajo. Al final nos dimos cuenta que pues ellos no tenían nada contra nosotros, entonces de alguna manera también la gente de los medios supimos en general abstenernos de hacer relaciones con ellos, lo cual sí hubiera sido fatal. Pero la situación era denunciar, entonces no podemos callarnos y no podíamos hacerlo. Había muertos, había violencia, había terror, incluso terror por el terror, y callárselo implicaba pues faltar también a nuestra ética. ¿Cómo hacerlo? Bueno, todo se puede decir. Precisamente digamos que la virtud del comunicólogo es saber decir las cosas, aunque sea con otras palabras. Y fue lo que empezamos a hacer, crear protocolos, cómo comunicar, qué te callas, qué no te callas, qué te callas en cuanto a datos. Vaya, éramos muy... mira, te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que les decía, mira nomás, ahora sí, los que nos metieron en cintura fueron los tipos de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque nosotros éramos muy dados a ir e interpretar de más. Entonces llegabas, aquí hubo una ejecución y fue el grupo de tal y tal y tal, y le pasó esto y le pasó lo otro, y hasta le sacaron la lengua. Y no sabías si era cierto, no tenías esa confirmación. Entonces, cuando vamos ya creando unos protocolos digamos, en coordinación con todos, jefes, reporteros, redactores y todos los demás, y otra gente externa también, pues nos damos cuenta de que tenemos que limitarnos a decir exactamente lo que vimos, ¿sí? No lo que sucedió, a menos que lo hayamos visto, ¿sí? Pero lo que vimos y decir y dar la idea de lo que sucedió en base a lo que nos dicen los testigos, en base a las evidencias, en base a lo que tenemos. Entonces, de esa manera, ni exagerábamos, ni le echábamos la culpa a nadie. Si tú sabes
vaya, tú ves al tipo y dices, es fulano de tal, pero no tengo la versión oficial. Entonces te puedo decir, el señor está como NN. A mí me tocó encontrar a este locutor de televisión, La Gata, que salía con Burgos, ¿sí? Entonces llegamos y el tipo estaba boca abajo y dije, este debe ser La Gata, pero yo no lo conocía. Y le habla a mucha gente, oye, ¿cómo es? No le hablaba a la policía hasta que confirme, ¿no? Y nadie me supo decir exactamente cómo era, qué cosa que tan curiosa. Entonces ya al momento que yo hago reporte, ¿cómo digo que era él? Si sabías que lo andaban buscando desde el otro día, ¿sí? Pues eso es una referencia. Eso es una referencia. Hay que recordar que coinciden las características físicas. Y eso fue lo que hicimos. No nos callamos, pero aprendimos a decir las cosas tal y como deberían de ser. Bueno, profesor, y prosiguiendo con este tema de la ética, y yo quisiera meter también esa credibilidad que tiene que tener un periodista al emplear este tipo de situaciones o entrar más bien en el periodismo. ¿Cuál es la estrategia que usted utiliza en lo personal para mantener esa credibilidad a lo largo de su trayectoria? Bueno, hay otra estrategia más que decir la verdad. Y la verdad que sabes y que puedes comprobar. El único patrimonio que tiene un comunicador, el único patrimonio que tiene un periodista específicamente es su credibilidad. Al momento que la pierdes, pues ya pierdes todo. Entonces, lo que hace uno es buscar, buscar siempre, ¿qué fue lo que me dijiste? Tú, sí, vocero, yo te entrevisté, ¿qué me dijiste? Yo digo lo que me dijiste, no le pongo cosas nuevas o no le agrego, aunque yo sepa que no es verdad, porque puede decir, ese tipo me quiere picar las muelas, ¿no? Pero él lo está diciendo, entonces yo se lo atribuyo, etcétera, etcétera. A lo mejor lo contrapongo con otra información, donde no soy yo el que lo dice, sino la información o otra persona. Pero básicamente es atenernos a los hechos, decir la verdad, y eso va creando la confianza de la gente. Y yo creo que en lo personal, igualdad aparte, ¿verdad? Pero sí la gente le gustaba, uno de los puntos que la gente le gustaba, porque sabes que usted sí dice las cosas como fueron. Pues sí, porque no lo inventabas, ¿no? O sea, así me enseñaron también, ¿sí? Así lo aprendes en la escuela, así lo aprendes con los maestros de la redacción y demás, y es parte de la ética que debemos tener, no se te olvida. Y a veces ya cuando, pues a veces la raza más joven algunos, no digo que todos, se les olvida, y ahora que andamos con los influencers, pues esto no saben ni qué onda, entonces empieza con eso. Pero yo creo que el periodismo es contar la verdad, contar historias, pero no puedes desapegarte de la realidad. Acuérdate que tiene que ser objetivo. Entonces, si yo doy un reporte de un accidente, de lo que tú quieras, yo no estoy, digamos que autorizado para dar una opinión. El caso de Devani que platicábamos hace unos momentos. Ok, yo sé cómo está la situación, yo veo, intuyo, mi experiencia de otros hechos me dice que esta cosa va por aquí, pero no es más que mi experiencia y mi opinión. Entonces, yo al momento que doy un reporte no puedo hacerlo. Sí, me limito a decir que está esto, a lo mejor acomodo para que la gente lo piense. Ya si me pongo a hacer una editorial, entonces sí, ¿verdad? Va con mi responsabilidad. Sí, pero tengo que sustentarlo también. ¿En qué lo sustento? En esto y esto y esto. Pues muchas gracias primero que nada por el tiempo que nos está brindando. No hay nada. Claro. Bueno, para finalizar, simplemente pues ya después de toda la experiencia que ha acumulado a través de los años y pues también las historias que ha tenido la oportunidad de contar, no sé si quizás usted, licenciado, se ha reservado quizás algún proyecto, alguna historia que considere que podría aportar para su legado en las futuras generaciones, o si simplemente pues se encuentra trabajando en alguno actualmente. Fíjate que siempre quedan historias porque a lo largo del camino vas encontrando muchas, pero no siempre hay espacio para que todas entren, ¿no? Claro. O a veces no te hace el tiempo de escribirlas. Sí tengo algunas historias pendientes, tengo por lo menos unas 3. Una de ellas es un libro que que ya empecé a escribir acerca de, lo encaminan dos mujeres que han sufrido abusos a lo largo de sus relaciones, como una vive cayendo siempre en lo mismo, al final pues logra superarlo, en tanto que la otra no lo supera. O sea, no lo supera y queda en el camino. Son historias reales, ¿sí? Son historias reales de gente que uno conoce que yo quiero contar. Eso queda parte de eso, de las cosas que hemos vivido, y yo creo que podría ayudarle más adelante a alguien. Y lo otro, pues es una semblanza más o menos también de cómo fueron las cosas durante la época de la guerra del narco, que para algunos no ha terminado, muy interesante, pero que fue una época muy complicada para todos nosotros, incluso con todo lo que vimos
lo que vivimos. Entonces, ahí están esas dos historias, por lo menos, y bueno, ya en el camino hay un montón de historias pequeñas que Claro. espero un día sentarme ya con propósito de escribirlas, porque creo que sí vale la pena. Vaya, dentro del periodismo vives, conoces, ves muchas situaciones que no salen en los periódicos, no salen en los medios, porque pues no son noticia en su momento, o son complemento, o es un contexto que encuentras después de que se publicó y perdió la efervescencia de la noticia. Entonces es cuando es tiempo de que también nos sentemos a contar las partes que no se han contado. Claro, pequeñas cosas, pequeñas historias, pues como quiera, pues valen y son voces que se tienen que ser escuchadas y pues que vale la pena compartir. Sí, y que en un futuro te pueden ayudar a que la gente dentro de 15, 20 o 30 años encuentre y comprenda o tenga un contexto para que comprenda mejor cómo sucedieron las cosas. Lo que se da tras bambalinas. Bueno, pues realmente pues por mi parte y nuestra parte pues ha sido todo. Agradecemos pues nuevamente mucho el tiempo que nos ha brindado. Realmente pues ha sido muy agradable pues este pequeño tiempo que nos ha brindado y pues nuevamente muchas gracias. Nombre a la orden, ya saben, cuando gusten, estamos siempre dispuestos.